como inició la hermana Alcira el inicio del estudio que hoy vamos a estudiar esta semana, y bueno, y ya dirigió la oración. Hoy pues aquí estamos reunidos en la casa de la hermana Carmen, está el hermano Tolosa, la hermana Carmen, su esposa Alcira y mi persona. Pero la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está la iglesia de Dios. Hoy vamos a estudiar, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la luz del mundo. Ahora, cuando nosotros vamos al concepto, ¿qué entiende usted por eso, hermano Tolosa? Yo soy el camino y la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Ajá, pero ¿qué más, hermano? ¿Es Cristo Jesús? ¿En qué? El centro de todo, hermano. Él es el centro de la... Dime, hermano Tolosa. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y usted qué dice, hermana Carmen? La palabra de Dios, para mí, yo veo como una casa nueva, así, que el Señor está Enseñándonos. No lo veo. Ajá, Porque uno cuando hermano empieza a estudiar, si se está pensando en el Señor, uno ve en el mismo estudio como que se da cuenta de que ellos son los que están a nuestro lado, nos están cuidando. Exacto. ¿Y qué dice usted, hermana Alcira? Es la vida para nosotros, el camino a la salvación. Es nuestro Salvador. Es la vida. Es la vida, para nosotros es la vida. Exactamente. Es la vida para nosotros, es el camino a la verdad. Y de eso se trata el tema que hoy vamos a estudiar. Amén. Yo soy el camino y la verdad, yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a búsqueme ahí en Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 105? ¿Cómo hiciera yo por conseguir una Biblia como esta, hermano? Pero ya las traen la letra grande. Pero, bueno, sí, pues, esas ya eran las que venían antes, pero ya hoy en día ya muy pocos se consiguen. Sí, ya... yo tengo una porque me la trajo. Bueno, entonces, por aquí ya conseguí Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, fíjese usted, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahora, cuando nosotros entendemos, yo soy la luz del mundo, ¿qué fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos? Yo soy la luz del mundo. Luego de que Él se fue al cielo, estábamos siendo llamados a ser luz. ¿Qué fue lo que vino a enseñarnos a nosotros? Él vino a enseñarnos a qué? A ser luz. ¿Para quién? Luz para el mundo. Para los demás. Sí, ¿verdad? Para el mundo. Ahora, Dios nos muestra su luz por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Dios nos muestra su luz por medio de quién? El Salmo 115. 119, versículo 105. Dios nos muestra su luz por medio de quién? De su palabra. De su palabra, sí, sí. De su palabra, Él nos muestra la luz. Ahora, podemos brillar siempre y cuando estemos en su armonía, con su voluntad, con su palabra. Para nosotros brillar en la armonía de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano Tolosa? Brillar en su palabra. Ahora fíjese usted, ¿qué responsabilidad nos dejó Cristo Jesús cuando Él se elevó, se fue de este mundo? Pues imagínate que cuando Él se va, nos da una responsabilidad, nos toma como sus discípulos. ¿Para qué? Así como Pablo y en su palabra nos ha enseñado que él vino y Pablo recalca lo que él escribió, es dirigido por el Espíritu Santo,
que él vino a cumplir un mandato del Maestro Divino, a compartir el mensaje y a llevar el mensaje. No estamos aquí de paseo o estamos aquí por unas vacaciones, no. La estadía de nosotros aquí es que tenemos una responsabilidad, así como el Señor Jesucristo en Lucas 43, 42, y dice, le dijeron los discípulos, Señor, quédate aquí con nosotros. Dijo, no, porque yo tengo que ir a otros lugares, porque este es lo que mi Padre me ha enviado. Exactamente. Y lo que mi Padre es mi responsabilidad. Exactamente. Me envió mi Padre y tengo que cumplir con su orden. Exactamente, así es. Bueno, de eso se trata, de que compartir en este grupo el estudio que hoy vamos a obtener. Fíjese usted lo que dijo la hermana Alcira. ¿Cuál fue lo que Jesús nos enseñó? Porque Él nos dejó a nosotros la responsabilidad de nosotros ser luz. ¿Para quién? Para aquella persona que necesita, para sacarlo de dónde, de la oscuridad, para ser luz para el mundo. Por eso su palabra dice, yo soy luz. Entonces, pero Él ya no está entre nosotros. Él resucitó y está a la diestra del Padre, pero Él a nosotros nos dejó la responsabilidad de predicar el Evangelio eterno. Amén. Llevarlo a todos los gentiles que necesitan la verdad, necesitan la palabra, que es la palabra que es lo que Jesús nos enseñó, esa palabra de amor a través de la Sagrada Escritura. Ahora, por eso es que... Yo digo, hermano, si Jesús nos enseñó, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar quitando o poniendo? Miren, no, que yo estoy haciendo en mi casa, no. La iglesia ha nombrado los puestos donde nos debemos reunir para alabar al Señor, ¿verdad? Entonces debemos ser unidos, no estar desuniendo a la gente ni cargándonos la gente como están haciendo ahorita por ahí en una casa. Exactamente. Sí, no ahora vamos a este texto en el cual vamos a estudiar ahorita, que es Efesios, que ya por lo menos ya lo conocemos, que es Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios. Capítulo 4. Lo tiene ahí, hermano Tolosa, al alcance. Efesios. 11 y 12, ¿no? Capítulo 4, versículos 11 y 12. 11 y 12. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está. Ahora fíjese usted lo que Él aquí nos está enseñando, ¿verdad? Cuando Él nos dejó esa responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos el mensaje de su palabra. A cada uno le dejó un don. El don de ser profeta, el don de ser pastor, el don de ser músico, el don de ser evangelista. A cada quien le dejó un don, ¿verdad? Y esa es una tarea que para nosotros tenemos, la obra del Señor. Entonces, cuando Él estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, Él los enseñó, les habló todo. Y por eso entonces dice en Mateo 28, 19, y dice, ir y predicar el Evangelio, el Evangelio. En todos los lugares. Exactamente. Enseñándole todas las cosas que yo ahora fíjese usted, exactamente. Ahora vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos en el capítulo 12, versículo 3. Aquí lo tengo yo al alcance, lo voy a leer aquí. ¿12:3? Sí, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme
a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Fíjese usted, Dios a cada uno nos dio un don, ¿verdad? Y esa fue la responsabilidad que nos dejó, ¿quién? Cristo Jesús a nosotros. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de su palabra para aquella persona que está viviendo en la oscuridad. Vamos a suponer que en el frente de la hermana Alcira, o aquí, de repente aquí frente a la hermana Carmen, hay personas que necesitan el mensaje de la palabra de Dios, que están viviendo en la oscuridad, que están totalmente alejados de Dios. ¿Cuál es el deber ser de uno como cristiano conocedor de la palabra? Porque esa fue la responsabilidad que Dios, que nos dejó Jesús a nosotros. ¿Cuál es el deber ser? Llegar hasta ellos, predicarle la verdad, llevarle el mensaje, tratar de sacar a esas personas de la oscuridad, para llevarlo ¿qué? A la luz, porque nosotros somos luz y testimonio, porque eso es lo que yo he hecho con ellos desde un principio, antes de morirse la mamá. Exactamente. Yo me iba a darle clase bíblica a ella y a enseñarla y a orar con ella, pero entonces la hija mayor era una rabia, me sacaba y me decía, pero ¿qué viene a hacer aquí? Si usted sabe que nosotros somos católicos. Le dije, yo también fui católica, pero he aceptado a Cristo como mi salvador personal porque Él es el que dirige todas las religiones. Y entonces la mamá le decía así, porque la señora está hablando, la señora Carmen es la verdad, y ahí está en la Biblia, léalo, miren. Digo, no, yo no leo. Así me ¿Iba a decir algo, hermana Alcira? Sí. Lo que pasa es que nosotros ahorita, y será predicado el Evangelio del mundo por testimonio, y entonces sé que entonces vendrá ¿qué? El fin. Por testimonio. Es tan requete importante para nosotros el testimonio para los vecinos. Exactamente, ese es el testimonio que nosotros... Sin hablar. Sin hablar. Seamos testimonio No, para los... Por testimonio no, porque miren, la misma Miriam, cuando cualquier cosa, mire, venga. Ahora vamos a estudiar Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 5. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 5? Mateo capítulo 5, vamos a estudiar el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 16. Vamos a dialogar cada uno de estos versículos. 15, 14 y 16. Sí, del 14, 15 y 16. Del 5, ¿no? El capítulo 5, sí. Yo estoy mirando el 15. 14, 15, 16. ¿Lo tiene, hermano, o lo leo? 14 al 16. Mateo Sí. 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre montes no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Exactamente. Ahora fíjense usted, vamos a empezar a estudiar cada uno de estos versículos, porque es importante desarrollar cada uno de esos temas, ¿me entiendes? Sí. Para que nosotros tengamos el verdadero conocimiento de lo que Dios nos está hablando. Por lo menos, aquí por lo menos cuando dice, vosotros, ¿a quién se está refiriendo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A quién se está refiriendo él? A vosotros, ¿verdad? Sí. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué interpretación le da usted a ese texto? Sí, porque es que lo que pasa es que nosotros vamos, para hacer la luz del mundo, tenemos que llevar la verdad. Exacto. Pero la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Exactamente. Cuando usted lleva la palabra de Dios y usted evangeliza, pero todo está basado en las Sagradas Escrituras, entonces nosotros estamos allí con la verdad. Exacto. Con la verdad, nosotros no estamos sacando ni poniendo, nosotros estamos líquidamente La lo que palabra. dice en la palabra de Dios, porque ahí está la verdad, Ahí está la en la verdad. palabra de Dios. Entonces yo le recalco a la gente y le digo, aquí está la verdad. Exactamente. Usted verá, yo soy muy católica, estudiamos en esta tarde aquí con algunas señoras y son muy católicas y una me dijo, yo soy católica y entonces yo los recibo con cariño y todo eso. Le dije, sí, nosotros también éramos católicos.
pero cuando vayamos al cielo no hay sino dos grupos. El que hizo la voluntad de Dios y el que no la hizo. Hay dos caminos. El ancho y el angosto. Hay y dos si caminos. nosotros no hacemos la voluntad, yo puedo ser católica. Está el yo le camino digo, de la yo bendición y puedo el ser camino de la católica, maldición. Sí, Señor. Pero resulta de que yo al leer la Biblia, la palabra de Dios, yo tengo la verdad y es lo que yo tengo que compartir. Exactamente, La verdad. exactamente. Y de eso se trata, de ir estudiando cada uno de estos versículos para nosotros desarrollar lo que Mateo nos está diciendo en el versículo 14 del capítulo 5. Ahora cuando estudiamos el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almaúl, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. ¿Eso qué quiere decir esto? Vamos a suponer, hermana, que yo por lo menos, yo tengo una lámpara, por decir, una lámpara. Pero yo llego y la prendo. Por ejemplo, yo llego y prendo la lámpara, pero en vez de ponerla en esta posición de que alumbre todo alrededor, entonces yo llego y la meto debajo de la mesa, aquí la escondo. Eso no quiere decir, eso quiere decir, ¿cuál es la lámpara? ¿Cuál es la luz? La luz es la palabra, es la sagrada escritura. De eso se trata, de que la palabra de Dios no podemos tenerla donde debajo la almohada, ni debajo de la cama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenerla. ¿Para qué? Para transmitirla y llevar el mensaje de su palabra. Eso es lo que Mateo me está explicando aquí en este versículo. En eso hay un pequeño testimonio, y es que cuando nosotros recibimos el mensaje, nosotros estamos allá en el negocio. Y resulta de que entonces yo me sueño todo tapiado, todo en una oscuridad, y donde solamente había luz era ahí en la zapatería. Exacto. De nosotros. La luz solamente estaba ahí, que alumbraba hacia el frente y daba la luz ahí, pero del resto estaba en Oscuro. niebla, oscuro. Y eso me soñé yo. Y después de ahí empecé, entonces ya con los vecinos, a irme con los vecinos, y dije yo, es que somos la luz y tenemos una responsabilidad tan grande, mi hermano, una responsabilidad muy grande, que es que nosotros llevamos la verdad porque la llevamos por medio de la palabra del Señor, y sobre nosotros cae la responsabilidad de que el mundo conozca la verdad. Exactamente, y de eso se trata, llevar ese mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo no, hermana? Dime. Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé en Colombia. Ajá. Pero no estaba así haciendo curso bíblico, nada, sino que me regalaron una Biblia, y la Biblia era católica. Entonces empecé a leerla. Entonces encontré: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Y entonces digo, mi mamá, ¿cómo va a ser? Y dije, claro, porque mamá, Cristo fue el que murió por nosotros. Pero a mí se me vino de una vez a la cabeza: Cristo murió por nosotros. Ay, verdad. Bueno, nosotros los católicos estamos porque mamá era inteligente también cuando uno empezaba a leer. Entonces nosotros nos vamos a perder, porque si no estamos estudiando la palabra de Dios, como está ahí, mire, esa Biblia es católica. Ella la trajo. Porque ellos no la escudrillan, es que no le dan estudio. Eso es lo que pasa, que no le dan estudio y no le dan estudio. Entonces vamos a estudiar ahora el versículo 16. 16. Vamos a estudiar el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo voy yo a dar testimonio a los demás? Por las buenas obras que yo hago. Porque si yo por lo menos, vamos a suponer, yo vivo aquí arriba, aquí en mi casa, aquí en la 9. Y de repente me ven, el señor García va todos los sábados a la iglesia, él sale a predicar la palabra, él lleva el mensaje de la palabra, pero entonces de repente me ven a mí fumando, por decir fumando, o peleando ahí en la calle, levantando falsos
testimonio, bueno, ¿qué testimonio estoy dando yo a los demás? ¿Qué testimonio estoy dando? Estoy dando mal testimonio. Ahora, por eso en este texto, en este versículo, así alumbre vuestra luz. ¿Y cuál es vuestra luz? Es el testimonio. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. Ese testimonio yo lo voy a dar ¿qué? Delante de los gentiles, delante del pueblo de Dios, para que ellos vean en mí un testimonio de Cristo Jesús. Y está sin palabras evangelizando. Exactamente, porque Está estoy llevando llevando la el mensaje de la obra de Dios. Nada más con su testimonio usted está dando el mensaje. Estoy dando el mensaje. El A sábado, ver, por ejemplo, usted agarra aquí para abajo, se va aquí para allá con su Biblia y la gente, los vecinos por acá lo ven que para usted ese día es sagrado y lo ve Exactamente. pasando con su Biblia, usted le está dando un testimonio. Exactamente. Le estoy dando un testimonio y de eso se trata lo que nos está hablando Mateo. ¿Entiendes? Por eso que a veces hay que estudiar cada versículo de lo que nos está hablando. Sí, es bueno porque muchas veces uno lee y pasa por alto y a la final no aprende Exactamente, nada. no aprenden nada. Y eso es lo que muchas Es veces... que no aprende uno nada, hermano. Pero es lo así, que yo he versículo pensado por siempre, versículo. ¿no? Que a veces Entonces, Ahora vamos a estudiar a Juan capítulo 8. El Evangelio de San Juan. Sí, Juan capítulo 8, versículo 12. 8:12. Lo leo. Sí, léalo por favor. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, fíjese usted este versículo tan hermoso como Jesús nos está hablando. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz 11. del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ahora, yo soy la luz del mundo. Ahora fíjese y usted, los que lo siguen, llevamos la luz también. llevamos la luz. ¿Por qué? Porque estamos en la obediencia de su palabra. Y seguimos los pasos. Seguimos las doctrinas, es decir, seguimos la palabra de Cristo Jesús en la obediencia. Enseñando. Y eso es lo que Él aquí nos está enseñando. Enseñándole lo que Él nos enseñó en su palabra. Exactamente. Él nos está enseñando, hermana, ¿qué? En su palabra. Y entonces nosotros seguimos llevando el mensaje por medio de su palabra. Exactamente. ¿Y qué opina usted, hermano Tolosa? Estamos llevando el mensaje, pero debemos explicar el Evangelio eterno. Exactamente, llevando el mensaje eterno de la palabra de Dios. Por eso es importante entender lo que Dios nos está revelando en su santa palabra. Ajá, ¿y en dónde vamos a conseguir la revelación de su palabra? ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por eso que tenemos que escudriñar su palabra, porque muchas veces nos aprendemos un testigo y más nada y de ahí no pasa, no. Tenemos es verdad, todos los y ahí días. lo toman a uno con un solo versículo. Exactamente. Entonces, Hay algo que le voy a decir. Cuando uno por ejemplo, se va, ajá, o sea, uno se va. Algunos yo por ejemplo me gusta llevar la Biblia como que la vean, no escondida. Y sabe que eso es muy bonito llevar la Biblia. ¿Saben qué dicen? Esa gente es Yo por cristiana. eso me siento aquí a estudiar la Biblia en la puerta. Esa gente es cristiana. Y ¿sabe qué? Tienen respeto con uno. Lo ven y tienen respeto. exactamente. Se ve el respeto. Sí. Yo estaba predicando aquí en el paraíso entrando a la primera, y cuando yo me paré, bajaban dos muchachos en la moto, y entonces bajaban dos motorizados y bajaron de allá. Yo estaba más casito de donde yo bajaba, y a los que me vieron, yo cargaba un bolso, pero yo había metido la Biblia en el bolso, y entonces ellos bajaron
Y yo vi cuando el otro le dijo al otro y me voltearon a ver y dieron la vuelta y se regresaron. Y entonces yo rapidito, Dios mío, Señor, y abrí la Biblia rapidito, abrí el bolso y saqué la Biblia y la puse aquí. Y entonces ellos paran así, despacitico ya frente donde yo estaba, y como me vieron con la Biblia salieron y se fueron. Claro, la palabra de Dios la palabra de Dios los hipnotizó. Exactamente. Ahora ya estudiamos a Juan en el capítulo 8. Ahora vamos a estudiar Juan capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 9, versículo 5. 9:5. Dice, mientras estoy en el mundo, luz soy. En esta versión que yo tengo aquí, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras tanto que estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. La mía dice así: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Exactamente. Mientras ahora, que él estuvo en el mundo, era la luz del mundo, pero ahora nosotros somos la luz del mundo somos luz del mundo cuando andamos en la obediencia de su palabra, sí, para transmitir el mensaje. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, me he dado cuenta, ¿no, mi hermano? Por ejemplo, llegan los testigos de Jehová y entonces ellos me dicen, ¿me permite que le lea un texto bíblico? Le digo, yo sí, no, léalo. Me lo leen y entonces me dicen, ¿usted le gustaría que yo volviera porque le lea otro texto bíblico? Le digo yo, bueno, si quieren, pues pasen. No, pero nosotros al contrario, porque nosotros llegamos es con la Biblia y les invitamos a que ellos, a lo que nos den el permiso o nos den la entrada de nosotros, enseñarles directamente la palabra de Dios a ellos en sus casas, sentaditos allí oyendo el mensaje de Dios directamente de las Sagradas Escrituras. Es diferente. Exactamente. Ahora cuando leemos a Lucas en el capítulo 1, en el versículo 79, me dice lo siguiente: para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿A quiénes nosotros le vamos a dar luz? A los vecinos donde trabajamos, a los que andan, a los que están apartados de Dios, a los que se han dedicado a vivir los placeres de este mundo. ¿Me entiendes? Ahora, ahí por donde nosotros vivimos, ya hay 3 personas muertas que murieron en Cristo. Gracias a Dios ellos recibieron el mensaje. Exacto. Y con ellos casi todos hemos estudiado la palabra de Dios. Desde allá hasta acá se les ha ofrecido y algunos nos han recibido con mucho cariño, otros no, pero ya nosotros hemos cumplido con el deber de llevar. Exactamente, y de eso se trata este versículo de Lucas, porque Lucas aquí nos está hablando para dar luz a los que habitan, lo que se está refiriendo la hermana Alcira. Sí, por lo menos ella le ha dado luz ¿a quién? A los vecinos, le ha hablado de la palabra de Dios, llevando el mensaje de su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Las Sagradas Escrituras, en la cual nos está llevando a entender el mensaje, en la cual nosotros debemos transmitir la verdad a cada que necesita su palabra. Por eso que es importante entender lo que nos habla Lucas. ¿Me entiende? ¿Quiénes son los que habitan en tiniebla, hermano? Máximo. ¿Quiénes son los que habitan en tiniebla, hermano Máximo? Realmente, como dice uno, los que no conocen la palabra de Dios y no la aceptan. Son los que viven
son los que viven en las tinieblas, son los que viven alejados de la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, en eso estamos claros y estamos entendiendo lo que nos explicaba aquí el hermano Máximo, de que los que habitan en tinieblas de muerte. Ahora una persona, vamos a suponer, hermana Alcira, hermano Tolosa, hermano Máximo, hermana Carmen, vamos a suponer la hermana Alcira o cualquiera uno de nosotros le está llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero entonces cuando aquí me hablan y sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, en sombra de muerte, cuando una persona está viviendo bajo el pecado, está viviendo bajo el dominio de Satanás totalmente y está alejado totalmente de Dios, y uno le lleva la palabra, uno le lleva el mensaje, ¿verdad? Pero muchas veces no tiene oído para oír la palabra de Dios. Entonces muchas veces uno sale regañado y no quieren saber nada de Dios, pero uno se va con la satisfacción de que uno le está cumpliendo a Dios. Uno le está cumpliendo con la responsabilidad que Él nos dejó a nosotros de llevar el mensaje. Ahora, si esa persona no quiere oír la palabra de Dios y está terca, no oír y no quiere saber nada de Dios y cierra sus oídos para oír la palabra de Dios, ¿qué le espera a esa criatura? ¿Qué le espera a esa persona? La muerte eterna, porque no va a obtener nunca la salvación, al menos que se arrepienta. Si se arrepiente antes de que no lo sorprenda la muerte, bueno, es muy difícil. Ahí está que todo pecado será perdonado, menos la blasfema del Espíritu Santo. Porque Dios, de una manera o de otra, Dios les ha llegado. Y Dios les ha mandado mensajes. Y les ha mandado por radio, les ha mandado mensajes por televisión. Ha utilizado la gente para llegar a las puertas y tocarles. Y ellos han rechazado el mensaje. Y los llamados del Espíritu Santo, ahí es cuando es el pecado imperdonable. Ya ahí no tienen remedio porque ya el Espíritu Santo exactamente. Que Él está haciendo y que nosotros también estamos haciendo. Y también les anuncios que dicen que donde vayamos y no nos reciban, que salgan adelante, que acuerden los piececitos y sigan más adelante. Y seguimos adelante, exactamente. No nos quedemos, ahora vamos a estudiar a Mateo 13, capítulo 13, versículo 43. Mateo 13. Capítulo 43. Versículo 43. Hermano Máximo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oído, oiga. Cuando por lo menos la hermana Alcira va y le predica a una hermana, ¿verdad? Va y le predica, por decir, a una persona que está alejado de Dios, que está viviendo en el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Ajá. Y esa persona no tiene oídos para oír el mensaje. Fíjate lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué fue lo que dijo, hermano Máximo? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos, ¿y quiénes son los justos? Los obedientes, los que han oído la palabra de Dios y resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Eso es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, que oigamos el mensaje de su palabra. Porque muchas veces, ¿no, hermana? Muchas veces uno lleva ese mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere oír? ¿Por qué se niegan a oír la palabra de Dios? Porque quieren vivir los placeres de este mundo, la vida mundana. Y a uno le da tristeza. Claro, a uno le da tristeza. Porque eso le decía yo al Señor en estos días. Y le decíamos porque por la Inmaculada sí ha caminado de casa en casa. Y yo le decía, Señor, si algún pecado yo tengo, por favor, perdóneme, Señor. Pero no puede ser que esta Inmaculada
donde se ha llegado casa por casa, no hayan recibido sino unos 300, 2, 3, y el resto, entonces uno se siente mal, uno se siente muy triste, porque sale con el sol. Mire, hermano Víctor, que usted también sale, que usted también sale a hacer la obra, uno sale con estos solazos, nosotros nos vamos 2, 3 de la tarde con ese sol, y uno pone toda la parte de uno y el sacrificio con el sol, con el agua, como sea, y ellos rechazan la palabra de Dios. Y eso es lo que en este texto me habla clarito, y él me está diciendo ¿quiénes son los que van a resplandecer? Los obedientes, los que han obedecido el mensaje de su palabra. Y eso fue la responsabilidad que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Ser resplandeciente en su obra, en su amor, en su bendición que Él nos transmitió a nosotros, para nosotros llevar el mensaje a los gentiles, para que oigan la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Decía en estos días en un libro de profecía, decía que cuando ya vayamos al cielo, y dice el Padre allí, el Señor, mis escogidos, exactamente, los que hicieron la obra. Decía una palabra tan linda, que iremos así, Él nos presentará por los mundos que no pecaron, y la gente allí será una admiración de ver que a pesar de tanto inconvenientes y tantas cosas en el mundo, estamos llevando el mensaje, que eso es importante. Y en verdad, hermana Alcira, pues yo la felicito a usted, igual que el hermano Tolosa. Están llevando el mensaje, y de eso se trata, porque de ese tema es lo que nos está hablando. Yo soy la luz del mundo, y eso fue la responsabilidad que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Bueno, y ahí estamos llevando la obra misionera de Cristo Jesús a cada persona que necesita el mensaje de su palabra. También está haciendo, y mucho, estamos haciendo, y ahí estamos, gracias al Señor. Mi hermano Max, con el testimonio de él, porque sí, es muy importante. Ahora vamos a estudiar a Marco. ¿Qué nos dice Marco en el capítulo 4, versículo 21? Marco capítulo 4, versículo 21. 4:21. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Ajá. Fíjese usted lo que me está hablando aquí Marco. Y eso tenemos que entenderlo. Fíjese usted. ¿Cuál fue el mensaje que nos dejó a nosotros? ¿Cuál fue la responsabilidad que nos dejó Cristo Jesús a nosotros? Llevar el mensaje. Él nos dejó una responsabilidad, ¿verdad? Llevar el mensaje. Y fíjate lo que dice Marco. También le dijo, ¿acaso trae la luz? ¿Y qué es la luz? La palabra. Eso es la palabra. Ahora, ¿para ponerla en dónde? Para ponerla debajo de qué? Del almaún, debajo de la cama, debajo del televisor, debajo de la mesa, debajo de la almohada. No. Todo el mundo. La palabra es para llevarla a dónde? A la persona que necesita el mensaje. Eso es lo que Él nos está hablando aquí a nosotros. Debajo de la cama no es para ponerla en el candelero. No es para ponerla en el candelero. Es para llevar el mensaje de su palabra, y eso fue la responsabilidad que nos dejó Cristo Jesús, porque la Sagrada Escritura, si yo no la escudriño, no la leo, yo nunca la voy a entender, ¿verdad? Ahora, pero si yo le pido a Dios entendimiento, que me dé cada día más entendimiento de su palabra, sí la voy a entender. ¿Por qué? Porque día a día, a la medida que yo vaya escudriñando su palabra, yo la voy a entender. Y ese entendimiento que yo voy a obtener, esa experiencia, yo lo voy a compartir contra la persona que necesita el mensaje. Y eso es lo que Cristo Jesús nos está enseñando. No agarrar yo esta lámpara y esconderla. No, agarrar esta lámpara para que nos dé luz a todos.
que alumbre a todo el mundo. ¿Ve? O otra cosa, si yo conozco la palabra de Dios, yo no voy a ser tan egoísta para que me dé luz a mí solo, O para sola su familia. o para mí solo, no, un ejemplo. Sí, sí. De eso se trata el versículo que nos está hablando. En estos días mi hijo ¿Ve? pasó una vergüenza, porque vinieron. Este grupo de personas que llegaron aquí buscándome a mí, pues, van a venir del doble para buscarlo a él. Exactamente, porque eso se trata, de llevar el mensaje, ¿ve? Porque a la medida que nosotros, a lo mejor hoy por lo menos somos 5 o 6 en el grupo, pero bueno, Dios mediante mañana no serán 5, serán 10, serán 15, porque recuerde, hermano, de que esto lo vamos a transmitir para que toda la Inmaculada, para que todo el vigía sepa que estamos haciendo la labor que Cristo Jesús nos dejó, la responsabilidad que nos dejó. Ahora vamos a estudiar, Que la palabra de Dios vamos a dice, "Yo soy el estudiar- camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre". exactamente, ahora vamos a estudiar a Lucas en el capítulo 8, versículo 16. Lucas 8:16. Lucas 8, 16. Y dice, nadie entiende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo aquí Lucas? Nadie que enciende una luz. Vamos a suponer que yo encienda aquí una luz. Una luz. La cubre con una vasija. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que dentro vean la luz. Vean la luz. ¿Qué significa la luz? La Santa Biblia. Es la Santa Biblia, es la palabra. Yo no la puedo tener debajo de la cama ni debajo de un colchón. Tengo que tenerla a la luz que la gente la vea. Y entonces, cuando uno llega y abra la Biblia, le está llevando el mensaje de la palabra a las personas que necesitan y que están en la oscuridad. Entonces, Y uno mismo, hermano. exactamente, pero Vaya, entonces cualquier cosa de eso se trata, porque mira, la vocación que uno tenga, exactamente, cualquier cosa. porque de eso se trata. Nosotros tenemos que ser testimonios para los demás, ¿me entiendes? Testimonio para ser luz para los demás. Luz para los demás. Y eso fue la tarea que Cristo Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. En el caso de la hermana Cira, cuando va con el hermano Tolosa, cuando toca puertas, ¿qué está haciendo la hermana Cira? Llevando la luz. ¿La luz para quién? Para los demás. Llevando el mensaje de la palabra. Y eso es lo aquí también importante. llegan personas, 3 o 4 personas, hermano, Sí. para que yo les lea la Biblia. Bueno, pero eso es importante, escudriñar la palabra de Dios y transmitirla. Yo por lo menos lo hago a través de las redes sociales, también doy estudios bíblicos y me gusta escudriñar la palabra de Dios. Cada día, mira, Dando estudios cada día quiero aprender más de su palabra, porque a la medida que yo vaya estudiando la palabra de Dios, pues Dios cada día nos da a nosotros más entendimiento, más conocimiento de su palabra. Porque mira, le digo, a la medida que tú empiezas a escudriñar, cada día uno se siente como que cada día aprende uno más y más y más y más. A la medida que tú escudrillas la palabra de Dios. Mire, yo a la medida que he empezado a estudiar la palabra, mira, cada día yo me sorprendo más. Amén. Me sorprendo más porque cada día aprendo cosas nuevas que yo no conocía de la Sagrada Escritura. Hermano, yo digo, Y que las si la utiliza gente para estuviera- Para enseñar. Que es lo más importante. Que usted no
se queda con lo que usted es lo aprende, más sino para importante, ¿verdad? compartirlo. Y ese es el Exactamente. mérito, ahí está el mérito. Ahora vamos a estudiar a Lucas en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 33. ¿Quién me dice a mí Lucas, capítulo 11, versículo 33? ¿Quién lo tiene por ahí? Ya lo tengo. Dime, hermana Carmen. Nadie encienda una lámpara y la pone en lugar oscuro, sí, ni debajo de la mesa, ni de un cajón, sino en el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Qué entiende usted, hermana Cira? Claro, y lo importante ahí es para que los que entren La vean. vean la luz. Por eso es que no se puede tener escondida. Como, por ejemplo, si yo tengo una Biblia, pero la tengo por allá guardada. Yo tengo una Biblia, pero no la estudio. Yo tengo una Biblia, pero me da pena sacarla o llevarla para algún lado porque me van a decir que soy evangélica, ¿verdad? Sino que tengo que tenerla al Porque frente, son apenas de la llevarla palabra de Dios. al frente, donde quiera que yo vaya a llevar esa luz y mostrar esa luz, ponerla allí en lo alto. Exactamente, porque de eso se trata, llevar el mensaje, porque mira, eso de que muchas veces le cierran las puertas a uno cuando uno va a llevar el mensaje, bueno, A nosotros nos han votado. eso pasa, pero se cerró una puerta, bueno, se abrirán 2 o 3 y oyen la palabra y así sucesivamente, y seguiremos llevando el mensaje, porque lo importante es que la persona que entienda lo que Dios nos está transmitiendo a través de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo le va a estar contribuyendo. Exactamente. Lo creo yo, porque a veces uno sí se pone triste, como usted preguntaba hace rato. Uno triste así, por ejemplo, cuando uno trabaja y no ve los resultados, entonces uno se pone triste. Pero es que esa obra la hace el Espíritu Santo. Ahora, exactamente, fíjese usted, cuando leímos a Lucas capítulo 11, versículo 33, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del amaúd, sino en el candelero para que Todo el mundo. entre y vean la luz. Ahora fíjese usted lo que me dice el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tus ojos es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tus ojos es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ajá. Cuando el ojo, ¿qué representa el ojo en la luz, hermana Alcira? Bueno, representa todo, ¿no? Representa el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces uno allí pues lo que ve, lo que hace que los demás vean, y como uno lleva esa luz adelante, ¿verdad? Allí pues esa luz pues tenemos que ese ojo puesto allí en esa lámpara. Exactamente. Eso representa por lo menos ser la luz. Sí. Ahora, la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno. Cuando tu ojo es bueno y usted está en la obediencia de la palabra de Dios, usted está dando testimonio para los demás. Por eso, cuando nosotros leemos 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, ¿quién me lo tiene ahí al alcance para leerlo? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Porque yo creo que también la obra y lo que yo creo es que nosotros también dentro de sí, el afán de compartir, sí, muy bien, maravilloso, pero que nosotros también tenemos que ser luz con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de donde vivimos, donde 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces tenemos que ser llevar eso aquí en el corazón, el testimonio vivo.
porque si no, entonces, si no, para nosotros no es la luz, no es luz la palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos darla a conocer si en nosotros Ajá, no brilla la luz? exactamente. ¿Quién lo tiene? No encuentro más. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis O bebé, o bebéis, hacerlo. hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, eso es la lámpara del cuerpo, es el ojo cuando tu ojo es bueno. Mire, cuando tu ojo es bueno, ¿qué testimonio usted está dando? ¿Cómo nosotros vamos a dar un buen testimonio? Si por lo menos yo predico la palabra de Dios y llevando el mensaje de su palabra, ¿cómo voy a tener el cuerpo limpio y puro, purificado para el Señor? Cuando yo leo 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Si coméis o bebéis, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo llevo el mensaje de la palabra de Cristo Jesús, yo tengo que dar un buen testimonio de su palabra, tener la luz de mis ojos que transmita la verdad al pueblo que necesita ese mensaje. Porque si mis ojos son luz de oscuridad, ¿qué mensaje le voy a dar yo a la persona que necesita el mensaje si le estoy dando qué mal testimonio de mi vida? Entonces, ¿cómo voy a transmitir yo un buen testimonio si yo estoy dando un mal testimonio de mi vida? Entonces, mis ojos son ¿qué? Luz de oscuridad. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Tenemos que tener una luz limpia para tener un cuerpo limpio y puro. Para yo tener el cuerpo que es mi cuerpo, pero no es mío, es de Dios, porque recuerda que nosotros somos templo de Dios y morada en el Espíritu Santo. Exactamente, eso cuando leemos a Salmo en el capítulo 119, versículo 105. Lámpara, ¿qué es la lámpara? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la lumbrera? Porque lo que usted está hablando, ¿Cuál es la lumbrera? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la lámpara? Que a veces uno abre los ojos para mirar lo que no le interesa. Pero lo que Exactamente. está diciendo, mi hermano, ahí- Ahora fíjese usted lo que nos dice el versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti sea tiniebla. ¿35 qué, hermano? Versículo 35. ¿De qué? Fíjate lo que nos dice el versículo 35. En Lucas 11, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz en ti sea. hay tinieblas. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Por eso, cuando nosotros resplandor. Ahora, ¿qué entiende usted por este versículo, hermana Alcira? Te lo voy a leer para que usted me lo... Recálcame. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara
te alumbra con su resplandor. ¿Qué dice usted, hermana Alcira? Ahí nos dice todo. O sea, que nosotros, primeramente, nosotros debemos de ¿qué? De dar el ejemplo, de resplandecer con la verdad, con la luz, así sea en comida, así sea en hablar, así sea en todo lo que nosotros podemos andar en las tinieblas, pero nosotros tenemos que resplandecer esa luz con nuestro testimonio, con la obediencia a Dios en toda la parte de lo que es la vida espiritual, para que nosotros podamos compartir, porque si usted es borracho y tiene un hijo y usted reprende al hijo porque es borracho, entonces no, porque el primero que tiene que dejar tú es eso, para poderle reprender a su hijo y poderle enseñar a su hijo. Entonces, para nosotros, ¿qué debemos hacer? Que resplandezca la luz de la obediencia, que andemos como Cristo anduvo, como el Señor nos enseñó, para nosotros también poder compartir. ¿Qué dice la hermana Carmen? Quiero darle gracias a Dios en este momento por mis hijos, los dos pastores que tengo, un pastor y el otro es ingeniero civil, pero están los dos unidos, ¿no? Y están dando una campaña en Puerto Rico, me acuerdo cómo que se llama la iglesia. Entonces me dicen, mamá, tuvimos que nombrarla como 3 veces, no se vaya a afanar si alguien llega por allá y pregunta por la señora Carmen que desean verla. Entonces, dice, ¿por qué? Porque tenemos una campaña, mamá, y nos ha llegado más de 40 personas, dicen ellos. Edgar no es pastor, pero es adventista, y el otro, Freddy, es el pastor. Hermano, yo me quedé anoche no, tras antenoche, dándole gracias a Dios. Yo digo, gracias, Señor, porque esos muchachos aceptaron a Cristo como Amén, gloria a Dios, amén. Como dice, Sí, es importante. entremos en la obediencia para nosotros poder representar esa luz. Exactamente, y de eso se trata, hermana Carmen. Bueno, yo, verdad, pues me alegra mucho esta noticia que nos acaba de dar, bueno, porque ellos están siguiendo los caminos de la obediencia de la palabra de Dios, y de eso se trata el tema de lo que nos habla Lucas aquí a nosotros, porque mira, así que todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando todo mi cuerpo está lleno de luz, yo doy testimonio de Cristo Jesús, porque mi cuerpo está en luz, y de eso se trata. Esa es la responsabilidad que Cristo Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Ser luz, ¿para quién? Para los demás, para dar buen testimonio. Porque si nosotros vamos a la iglesia, pero el día sábado vamos a la iglesia, pero el resto de semana, ¿qué somos? Tiniebla, de eso se trata. Tenemos que ser luz, y de eso se trata, ser obediente a la palabra de Dios. Porque si en la iglesia somos uno, pero fuera de la iglesia somos otro, y de eso se trata. Nuestro cuerpo tiene que ser purificado, limpio para el Señor, limpio, purificado, ser obediente como Jesús nos enseñó. Ahora, fíjese usted, cuando ya leímos a Lucas, ahora vamos a estudiar a Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías 61 dice, sí. levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti. Sí, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué entiende usted por eso, hermana Alcira? Imagínate, es que me lo he dicho. Ha llegado la luz. Ha llegado la luz. Ha llegado la luz. Resplandezca, porque nació sobre ti. La luz, Dios ha venido sobre quién, sobre nosotros. Entonces tenemos que resplandecer la luz del Divino Maestro. Sí, tenemos que ser semejantes a Jesús. Tenemos que ser semejantes a Jesús con su obediencia,
con su palabra, con su abnegación, con su fidelidad. Todo eso tenemos que tener nosotros porque ha llegado la luz a nosotros. Y de eso se trata, porque en los temas que hemos ido estudiando todos estos días de la escuela sabática, de lo que nos ha enseñado el hermano Pablo, de eso se trata, ser obediente, dejar todas las rencillas que haya entre nosotros, esa rencilla de odio, bueno, eso tiene que quedar atrás. Hermano, yo me quedo boba leyendo la lección. Eso hace hincapié siempre en la claro, obediencia. y la obediencia, de eso se trata. Y por eso, mira, fíjese, a veces, Sí, es verdad. porque cuando uno empieza, yo admiro al hermano Pablo como este hombre de ser un perseguidor de cristianos, porque él, cuando él era judío, cuando se llamaba Saulo de Tarso, él era un perseguidor de cristianos. Y él persiguió y mató, asesinó totalmente el cristianismo en la época. Mucho de la iglesia, Pero Dios tenía un propósito para Saulo de Tarso, convertirlo en un profeta de Dios. Por eso dice ¿Ve? el Señor que Y entonces cuando él se convierte ya en Cristo Jesús, fíjate, del perseguidor él se convierte en Cristo Jesús. Ya aquella persona que veían en Saulo de Tarso, que lo veían como que tenía miedo. sí, pero ya veían un testimonio malo de Saulo de Tarso, porque era un asesino, un perseguidor de cristianos. Pero cuando ya él se convierte en Cristo Jesús, pero la gente como que no le creía. Pero ¿cómo fue convenciendo Saulo de Tarso cuando él se convierte en un verdadero cristiano y va obedeciendo el mandato de Cristo Jesús y ya se convierte en un verdadero y auténtico cristiano para la gloria de Dios? Yo digo una cosa, hermano, No, aquí, eso es yo les San digo Pablo. a ustedes una Que cosa, vamos. yo les digo, vemos la vida de Pedro, que fue una vida tranquila mientras que andó al pie del maestro, pero después en él hubo un cambio tan maravilloso, tan grande, que la sombra de Pedro por donde pasaba curaba a los enfermos. ¿Cómo sería la Igual que transformación? Saulo, igual que Pablo. Igual que Saulo. Pablo. Entonces, todas estas lecciones y todo esto es para nosotros. Nosotros también, quizás hasta ahorita hemos fallado, no hemos sido así las personas que resplandezcamos la luz, pero tenemos que tomar en cuenta es que nos llega el momento de que somos o no somos. Exacto. O nos aferramos a Dios que nos ayude a cambiar o nos perdemos. Exactamente. No, lo que tenemos que cada día, como se dice, seguir el camino de la obediencia. Y clamándole a Dios. Porque Clamándole de a todas Dios. maneras, aunque ha quizá pasado el tiempo y ha corrido uno las millas, pero siempre tiene fallas. Siempre hay fallitas. Siempre. Claro, hay siempre. fallas, pero cuando nosotros... En las palabras y eso, pero entonces nosotros debemos tomar también una decisión, así como la iglesia de Éfeso. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Imagina que eso eran los gentiles, pero estaban haciendo toda clase de barbaridades. Imagínate que tenían hasta los libros de esos de la mafia y hacían la homosexualidad, estaban perdidos allí. Pero cuando ya llega el apóstol Pablo y ora y habla y se compromete y ven el sacrificio y ven toda aquella la hora del Señor, esa iglesia dice que entregaron todos los libros, que eso costaba un dineral, muchísimo de grande. Y lo mismo de la iglesia, los de la iglesia, haciendo todas aquellas barbaridades. Pero les llegó el momento cuando oyeron el mensaje y fueron transformados de una manera tan maravillosa que se cuenta de el cambio de que esa gente tuvo. Exactamente, porque de eso se trata cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Y de eso nos habla aquí Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado y al Padre Creador, Sí. Él nos perdona.
pero Él nos perdona a nosotros cuando nosotros entramos en un verdadero arrepentimiento. Que sí, en verdad arrepentirnos de corazón. Porque ¿de qué sirve de que yo me bautice en Cristo Jesús? Pero siga la vida mundana, siga los placeres mundanos. No, tengo que ser obediente a su mandato, como Él me lo está indicando. Fíjese usted, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y fíjese, hermana Alcira, uno de las bases para que nosotros sigamos el camino de la luz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser qué? Obedientes. ¿Qué me dice usted, hermana? Y llevar una vida así, porque nosotros decimos, Señor, transfórmanos. El Señor, transfórmanos. Pero si nosotros no ponemos la parte de nosotros, si nosotros le decimos al Señor con todo el corazón, ayúdame, Señor, no quiero ser como soy, ayúdame, Dios mío, tengo el sí, Señor, pone toda la parte divina, pero yo tengo que cooperar, yo tengo que poner mi parte para que yo sea transformada, para que yo tengo que poner mi parte. Bueno, me decido aquí y voy a seguir así, ayúdeme, Señor. Pero si usted se bautiza en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted se bautizó en Cristo Jesús, usted aceptó al Señor como único Padre, Creador del cielo y la tierra. Claro. Y bueno, pero bueno, usted se bautizó, pero resulta que usted va a seguir la vida mundana. ¿Usted cree que ¿lo está haciendo bien? No, Salvador, Él es nuestro Salvador, nuestro Padre. ¿Lo está haciendo bien, hermana? ¿Verdad que no? Pero usted tiene que entrar en un verdadero arrepentimiento. Profundo y sincero de corazón. Para entonces poder también ser digno. Ser digno de su palabra. De su palabra. De y su ser palabra. digno de ser sus siervos. Exactamente. Sus discípulos. Exactamente. Ser digno. Digno, pero exacto. eso lo conseguimos por medio de clamor todos los días en oración. En oración a través de Cristo Jesús, claro. Exactamente. Porque de eso se trata. Cuando nosotros leemos aquí a Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Si confesamos. Si lo confesamos, porque si no lo confesamos, sacamos. Sí, confesamos. O si lo confesamos, pero seguimos igual y no cambiamos. Pero sí, ahí está el problema. Pero si seguimos y no cambiamos, pues ¿de qué sirve que yo me bautice en Cristo Jesús y sigo la vida de los placeres, la vida mundana? No estoy haciendo nada, porque no soy fiel a Dios, no soy obediente a su palabra. Y de eso se trata, ser obediente a su palabra, que son ¿qué? Son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y fíjese claro, usted, porque ahora ya nosotros la tenemos ¿a dónde? Escritas ¿a dónde? En el corazón. Ya es el Espíritu Santo, que ahora es mucho más fácil que cargarlos que en preceptos, en ordenanzas, en leyes. No, ahora la tenemos en el corazón. Y quien nos va repitiendo, y quien nos va dirigiendo, y quien nos va enseñando, y nos va corrigiendo el Espíritu Santo, porque Él es el que me muestra cuando yo voy a cometer un error. Él es el que me muestra el camino. Ser obediente a la palabra de Dios. Por eso es muy bueno nosotros como cristianos entender qué quiere decir los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para tener un contexto, una verdad presente. Porque cuando a nosotros nos hable, y cuando vamos a dar estudio bíblico, tenemos que explicarle a los gentiles, a la persona que necesita el mensaje, tenemos que orientarlo hacia la obediencia, que son los 10 mandamientos. Mire, cuando uno va a dar una clase bíblica, lo primero que tiene que hacer es la obediencia. Y el respeto a las cosas de Dios, y hacer resaltar el nombre de Cristo para que la gente entienda mejor. Ahora fíjese usted, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermana Cira? Cualquier cosa que nos aparte de la vista de Dios es un Dios. Exactamente. Cualquier cosita que nos aparte. Dicen así que sea el marido, así sea la mujer, así sea el carro, así sea el trabajo, así sea
El trabajo, así sea un hijo o cualquier familiar que nos aparte de la vista de Dios, es un Dios para nosotros. Exactamente. Y nosotros por ahí a veces caemos en muchas cositas. Exactamente, ahí nos alejamos totalmente de Dios. Y de esto se trata, porque tenemos que ir explicando, detallando cada versículo de la palabra de Dios. Y eso lo conseguimos en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, cuando leemos el versículo 4, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aborrecen. ¿Qué entiende usted por eso, hermano Tolosa? Hermano Tolosa, ¿qué entiende lo que el versículo que acabamos, Dios me lo bendiga? ¿Cuál fue el que leímos? El versículo que acabamos de estudiar ahorita. ¿El 20 qué? El 20, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice 4. Ajá. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová su Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, hermana, fíjese usted lo que nos está hablando aquí, el segundo mandamiento. Dice, no a la imagen de lo que esté en el cielo. Y lo que está en el cielo, así sea el Cristo en un pedazo de oro. O en un país. No a la imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, ni se postres, ni las adores, porque yo soy celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero yo era lo mismo que decía ahorita, cualquier cosita, así no sea una imagen que nos aparta de la vista de Dios, sí. es una adoración. Ahora, fíjese usted cuando vamos al el tercer mandamiento, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Ahora, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. ¿Quién es el que toma el nombre de Dios en vano? Es aquel que jura en vano, el que dice, lo juro por Dios que yo no fui, lo juro por Dios. Ahí está tomando aquí el nombre de Dios. Pero hay otro punto. Hay otro punto muy especial, y es que tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, en una alcabala de esos de droga y eso, iba un sacerdote, sí, y llevaba una Biblia hermosa, grande, así. De pronto los de la cuestión le dijeron que les permitiera para mirarlo. Y a lo que ellos les abren, no, eso era un libro pero full de droga. Por encima decía la Santa Biblia. Sí, pero por dentro utilizó llena de droga. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Tomando el nombre de Dios en vano. En vano. Y cuando nosotros utilizando la palabra de Dios. Cuando nosotros nos decimos que somos cristianos, mi hermano, y la gente sabe que somos cristianos, pero el testimonio de nosotros es tan bárbaro, tan cruel, entonces estamos tomando el nombre de ¿quién? De Dios en vano. Exacto. Entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano porque están viendo nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos, toditos, porque somos carta abierta al mundo. Exactamente. Y entonces cuando nosotros decimos que somos cristianos y el testimonio es bárbaro, nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano. Exactamente, de eso se trata, ir cada día, ir escudriñando la palabra de Dios y dar testimonio de lo que nosotros transmitimos. Claro.
porque si yo digo que yo soy cristiano, yo tengo que dar testimonio de su palabra. Abrir la boca que somos cristianos, hay que decir, somos cristianos de verdad. Y si no quedamos callados y no digamos. Exactamente. Ahora fíjate usted cuando pasamos al cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento le temen en general. La mayor parte de la iglesia protestante, la mayor parte no hablan de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Le temen. Parece que no existieran en la Sagrada Escritura. No hablan. No dan estudios sobre esto. Nada. Y usted oye los predicadores, yo no sé. Ahora fíjese usted lo que me dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿cómo puedo dar yo luz para los demás? Si estoy ocultando los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo voy a hacer luz para los demás? De ninguna manera. No lo estoy haciendo. Porque en Santiago 2:10 dice, y el que guardare el que guardara la ley, pero transgiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todo. De todos. Ahora, todo el mundo, y usted ve todas las sectas religiosas, toditicas, sí, los 10 mandamientos, sí, esto acá. Pero el sábado, ¿qué es? El sábado para ellos no tiene ningún sentido, son violados los preceptos de Dios. Ahora en Isaías 58:13 dice, y si retrajere tu pie, si retrajere tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamara delicia. Santo y delicia de Jehová, no andando en sus caminos que tuvo entre semana, las palabras, los actos, los cuenticos y todos los actos, ni hablando, ni andando en sus propios caminos, ni haciendo su voluntad, ni hablando sus propias palabras. Exacto. Entonces vemos lo sagrado que es, pero lo echa todo el mundo, lo echa al piso. Todo, hasta ahí que los mandamientos sí hablan de los mandamientos, por eso es que yo el enlace y todo eso, a mí no me gusta ver eso, porque hay que ser un poco mentira. Por eso es importante desarrollar estos temas para que nosotros seamos luz del mundo. Luz, yo soy el camino y la verdad. Para yo ser el camino y la verdad, ¿qué tengo que hacer? Transmitir la responsabilidad que me dejó que Cristo Jesús, llevar la verdad por delante, porque yo no la puedo llevar a media, porque si yo soy predicador o soy evangelista, entonces, ¿pero qué hago yo? Oculto los 10 mandamientos de la ley de Dios, que esa es la base fundamental. Esa es la base fundamental. Fíjese usted. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Yo he oído de muchas personas que me lo han comentado. Entonces yo le digo a ellos, está bien, usted dice que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Ahora, eso quiere decir, le dije yo a esa persona, eso quiere decir que yo puedo matar, puedo cometer adulterio, puedo robar, puedo crear falsos testimonios, todo eso. No, hermano, no, eso no puede. Pero ¿por qué entonces usted me dice que eso quedó clavado en la cruz? Robar es pecado, matar es pecado, adulterio es pecado. Entonces, cuando yo voy al concepto de la verdad, que es la que Cristo Jesús me enseñó, ¿verdad? Ser la luz. La luz significa llevar el mensaje de su palabra, llevar la Sagrada Escritura para hacer luz para los demás, para sacarlo de las tinieblas. Yo no puedo hablarle de la palabra a medias. Entonces, cuando yo soy la luz y la verdad, para llevar ese verdadero mensaje. Ahora, fíjate una cosa que es tan importante resaltar.
cuando Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra, en el monte de Sinaí, con el dedo de fuego de Dios, en 2 tablas de piedra, Lo escribió. la sagrada ley de Dios, se la dio en 2 tablas de piedra. ¿Qué representan las 2 tablas de piedra? Primeramente representa, los primeros 4 mandamientos representa el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos representan el amor al prójimo, ¿verdad? Eso es en el viejo pacto. Pero ya en el nuevo pacto, ya no la tenemos en 2 tablas de piedra, ya no están en 2 tablas de piedra. ¿En dónde están los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios? En el nuevo pacto. Está en mi mente y en mi corazón. Hermano, Claro, el corazón está aquí, no está Claro, en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora yo digo una Hermano, cosa, le mi voy a dar hermanito. una sorpresa. Mire, ya va. Mire, algo tan importante es como que el evangélico y todas estas religiones le meten unos lavados de cerebro fuertísimos, y es que quedó clavado en la cruz de Calvario. Muy bien, para ellos. Pero hermano, yo digo, bueno, los tienen engañados y se dejan creer. Y se dejan llevar por lo que el pastor, por lo que el sacerdote diga, pero no tienen la Biblia, que en la Biblia está la verdad. Entonces, ¿son inocentes? No, porque ellos no escudriñan entienden lo que dice la palabra de Dios, No porque la no la escudriñan, escudriñan, porque si ellos no la la leen. escudriñan, ellos no tienen por qué dejarse llevar por un hombre o por una mujer, lo que ellos digan. Maldito el hombre que cree en otro hombre, sino el que cree en la palabra de Dios. Ahora, yo digo, no son inocentes, porque así como ellos tienen la Biblia, o así como nosotros tenemos la Biblia, ellos también. Y lo que dice la Biblia de ellos, la dicen la de nosotros, entonces no son inocentes. sí, ellos prácticamente no la escudrillan para que el pueblo de Dios no se entere de la verdad, porque ellos hablan de que el domingo es el día del Señor, pero resulta que el domingo es el día de la resurrección, mas no es el día del Señor. Lo está diciendo un hombre, no Dios. Pero ¿quién es el que cambia los tiempos? Lo cambia el hombre, mas no Dios. Entonces Dios es eterno en su palabra. La palabra, lo que sí quedó clavado en la cruz, pero eso hay que... Mire, hermano, lo que sí quedó clavado en la cruz... cristiano, así se salga de la iglesia, cuando menos piense, Dios no lo deja por fuera. Exactamente. Y estoy dando Pero, las gracias a Dios que me sí. hagan de llorar ahorita. exacto. Por Cheo. No, pero- Cheito, el papá de- sí, él ha ido. Yo lo he visto en la iglesia. de la muchachita que- Sí. Es Quiero que, Villamizar, sí. mire, hermano, se arrodilla delante de todos allá y se pone a orar. Amén. El día Gloria a Dios viernes por en la él. tarde, hermano, pasó Amén, el amén. culto. Sí. Y me dijo Cheo, mamita, allá ellos si se quieren perder. Sí, cada quien, pues es que Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de La nosotros. cosa de que no era dentista, Sí. ella lo apoyó. Claro, Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros. Pero mire, una de las cosas que sí tenemos que entender, que lo que sí quedó clavado en la cruz fueron las 613 leyes ceremoniales. Esa sí quedó clavada en la cruz. Y lo que también quedó clavado en la cruz fue el sacrificio de Cordero, porque moría el último Cordero representado en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, recuerda de que la cortina del templo se rajó de arriba hacia abajo, porque moría el último Cordero que es representado en Cristo Jesús. Esos sacrificios sí quedó clavado en la cruz. Y las 613 leyes ceremoniales sí quedó clavado en la cruz. Pero los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios es la ley moral y es una ley eterna para siempre. Amén. Bueno, hermana Cira, vamos a orar para Gracias, hermano. cerrar. Bueno, le damos gracias a Dios Delicioso. y que hoy compartimos. Pasamos aquí delicioso. Exactamente, sí, compartimos deliciosamente la palabra de Dios. Palabra del Señor. Y bueno, Y gracias esto, por traernos esos estudios muy Ay, maravillosos. bendito sea Vamos a Dios. cantar y ahora.
Vamos a cantar. ¿Qué cantamos? A ver, ¿qué cantamos? Decir vos, Dios me escucha. Cantemos pues. ¿Cuál? A ver, que ella está buscando. Hermana Carmen. Ay, Eso casi no la puedo buscar. no, el que encuentre primero. Cantemos ahí, hermano. Día grande viene. ¿Qué le parece? El 493. Sí, 493. Día grande viene un día. Dele, hermano. Día grande viene un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, cerca está. Cuando y pecadores os conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén. Bendito y alabado y glorificado y santificado sea el nombre de mi Padre. Gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio, todavía la libertad de estar reunidos aquí en tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, por mi hermano Víctor. Gracias por toda su familia. Gracias por haber conocido tu palabra y tu mensaje y pertenecer a él. Gracias por mi hermano Máximo. Alabado sea tu nombre cuando hemos conocido a esta familia y nuestra hermana Carmen y todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos ha dado ese privilegio de una familia en Cristo Jesús. Amén. Y te pedimos por esta Inmaculada. Dios mío, Señor, tú sabes, Señor, que necesitamos que este lugar sea grandemente bendecido, que podamos tener el privilegio, la dicha de tener muchísima gente aquí estudiando y preparándose para ir al cielo. Amén, Bendice a Señor. mi hermanito en las posiciones de todos los servicios y darle cada día más bendiciones y a su Amén. esposa y a él. Dale mucha sabiduría del Amén. cielo. Amén. Quédate con nosotros y acompáñanos. Y en este resto de semana, danos tu bendición. Amén. En el nombre santo del Señor Amén. Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Señor. Amén. Gracias. Amén. Bueno, sí. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Bueno, aquí, hermana, aquí compartiendo con cada uno de ustedes, y eso es muy bonito, compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque esta Bueno. casa yo la compré con el